Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les queremos extender a todos una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Gracias al Señor nuevamente porque nos permite poder presentarnos delante de su presencia a través de este programa, pero también porque nos permite nuevamente la vida y la salud. Todavía está oscuro afuera, está nublado, como que quiere llover, pero gracias al Señor que nos ha permitido poder pasar una noche con paz, con tranquilidad. Y sobre todo que a estas alturas del año nos tiene con bien. Estamos casi por terminar el año. Hoy estamos a 13 de diciembre, ya casi estamos llegando a la mitad del año y muy pronto habremos, si el Señor lo permite, nos presta vida y salud, habremos de terminar este año e iniciar el nuevo, pero mientras debemos darle gracias al Señor porque Él es maravilloso, ha sido maravilloso con nosotros. Y bueno, pues tenemos tanto que agradecer, tanto que reconocer y sigámonos poniendo en las manos del Señor. Así que sean todos bienvenidos y disfruten estos últimos sábados de este año. Estamos en el sábado, día que el Señor ha dejado para adorarle, para alabarle, para darle gracias, para unirnos a Él en adoración, para abrir nuestro corazón de gratitud. Muy bien. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, bendito seas por toda la eternidad. Esta mañana te agradecemos por la bendición que nos das de la vida, de la salud, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de presentarnos delante de ti, Señor, aunque no somos dignos, aunque somos pecadores, pero te rogamos, querido Padre, que nos tomes en tus benditas manos, que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, gozarnos en tu santo nombre. Bendice tu palabra, bendice la luz que nos has dejado, Señor, y que pueda ser de gran provecho para cada uno de nosotros como iglesia adventista, pero también, Señor, para aquellos que todavía no conocen la verdad, que puedan darse esa oportunidad, Señor, de escuchar este mensaje y que, Señor, lo puedan analizar con la dirección de tu Espíritu Santo y puedan tomar una decisión importante para sus vidas. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos, como hemos estado diciendo, estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos. Estamos ya para iniciar hoy el capítulo 8, que se titula Un campeón de la verdad. Estuvimos analizando ya a Juan Wycliffe, a Juan Hus, a Jerónimo, a Martín Lutero, pero bueno, aquí seguimos entonces con este capítulo donde vamos a continuar estudiando el ministerio de reforma de Martín Lutero, un campeón de la verdad, capítulo 8, el conflicto de los siglos. Un nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle sus plácemes. Es decir, se fueron a poner a las órdenes, pero con un propósito muy especial. Y procuraron que el monarca emplease su poder contra la reforma, específicamente contra Martín Lutero, que era el reformador más fuerte en ese tiempo. Por otra parte, el elector de Sajonia, note bien, con quien Carlos tenía una gran deuda por su exaltación al trono, le rogó que no tomase medida alguna contra Lutero sin antes haberle oído. Así que el monarca que había ascendido al trono, Carlos V en Alemania, el nuevo monarca, pues se encontraba en una disyuntiva entre la espada y la pared. De este modo, el emperador se hallaba en embarazosa situación que le dejaba perplejo. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me inclino? Los papistas no se darían por contentos, sino con un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. El elector había declarado terminantemente que ni su majestad imperial, ni ninguno había demostrado que los escritos de Lutero habían sido refutados. Y por este motivo pedía que el doctor Lutero, provisto de un salvoconducto, pudiese comparecer ante jueces sabios, piadosos e imparciales. Este hombre estaba
intercediendo poderosamente a favor de Lutero, el elector, quien había de alguna forma ayudado a Carlos V a que llegara al trono, para que ascendiera al trono. Así que el emperador, perdón, el emperador, el Carlos V, se sentía comprometido con él. La atención general se fijó en la reunión de los estados alemanes convocada en Worms, a poco de haber sido elevado Carlos al trono. Ahora, yo quiero enfatizar que el elector que estaba abogando a favor de Martín Lutero lo estaba haciendo con bases, es decir, no es porque solamente quería presentar un compadrazgo a favor de Martín Lutero, no, sino que él lo estaba haciendo con bases. Le parecía que no era justo lo que estaban haciendo con él y que no había ninguna razón para condenarle ni para atacarle, porque hasta ese momento a Martín Lutero no se le había comprobado que estuviera mal en lo que predicaba y en lo que escribía. Varios asuntos políticos importantes tenían que ventilarse en dicha dieta en Worms, en que por primera vez los príncipes de Alemania iban a ver a un joven monarca presidir una asamblea deliberativa. De todas partes del imperio acudieron los altos dignatarios de la iglesia y del estado, nobles, hidalgos, señores de elevada jerarquía, poderosos y celosos de sus derechos hereditarios, representantes del alto clero que ostentaban su categoría y superioridad, palaciegos, seguidores de sus guardas armados y embajadores de tierra extraña, y lejanas. Todos se juntaron en Worms. Con todo, el asunto que despertaba más interés en aquella vasta asamblea era la causa del reformador sajón, es decir, qué iba a pasar con Martín Lutero, qué iba a suceder con Martín Lutero, si el sistema papal iba a poder en su contra o Martín Lutero iba a poder seguir llevando adelante la reforma protestante. Carlos había encargado ya de antemano al elector, a su amigo, que trajese a Lutero ante la dieta, asegurándole protección y prometiendo disponer una discusión libre con gente competente para debatir los motivos de disidencia. Qué bien, la gente competente. Realmente hace mucha falta gente competente para argumentar, para discutir, para deliberar. Y bueno, este monarca se había dado a esa tarea de llevar gente competente. Me llama la atención que así lo presenta, gente competente y comprometida para disponer una discusión libre. Lutero, por su parte, ansiaba comparecer ante el monarca. Su salud por entonces no estaba muy buena. No obstante, escribió al elector: si no puedo ir a Worms, bueno y sano, me haré llevar enfermo allá. Es decir, aunque esté enfermo, de cualquier manera no quiero faltar. Tengo que ir, tengo que estar allá, decía Martín Lutero al elector, porque si el emperador me llama, no puedo dudar que sea un llamamiento de Dios. Note bien, si quieren usar la violencia contra mí, la cual parece probable, puesto que no es para instruirse por lo que me hacen comparecer, puesto que no es para instruirse por lo que me hacen comparecer, dice Martín Lutero, es decir, sacando la conclusión, lo confío todo en las manos del Señor. Es decir, no me están llamando allá para felicitarme, para abrazarme. Yo tengo toda la intención de llevarme a la muerte. Pero bueno, todo está en las manos del Señor. Note bien cómo Martín Lutero era un hombre de fe. Impidamos solamente que el evangelio sea expuesto al vilipendio de los impíos y nuestra sangre por él, para que no triunfen. ¿Será acaso mi vida o mi muerte la que más contribuirá a la salvación de todos?
estaba Martín Lutero ya pensando en que probablemente siendo un mártir, su predicación iba a ser todavía más poderosa. Esperadlo todo de mí, menos la fuga y la retractación. Huir no puedo y retractarme mucho menos. Martín Lutero estaba seguro de lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. La noticia de que Lutero comparecería ante la Dieta circuló en Worms y despertó una agitación general. Aleandro, a quien como legado del Papa se le había confiado el asunto de una manera especial, se alarmó y enfureció. Preveía que el resultado sería desastroso para la causa del papado. Hacer investigaciones en un caso sobre el cual el Papa había dictado sentencia condenatoria, era tanto como discutir la autoridad del soberano pontífice. Además de esto, temía que los elocuentes y poderosos argumentos de este hombre apartasen de la causa del Papa a muchos de los príncipes. Ellos sabían quién era Martín Lutero, por supuesto, sabían la capacidad de Martín Lutero, pero más que la capacidad de Martín Lutero, sabían que él estaba hablando con la verdad y por lo tanto sus argumentos eran poderosos. Es decir, no había forma de cómo debatirlos, de cómo derribarlos, porque no había ningún fundamento para ello, porque Martín Lutero se estaba basando exclusivamente en la Escritura y lo que el sistema papal discutía y decía, pues era pura palabrería y era todo basado en la tradición. En consecuencia, insistió mucho cerca de Carlos en que Lutero no compareciera en Worms. Por ese mismo tiempo se publicó la bula, es decir, la carta de excomunión contra Lutero, y esto, unido a la gestión del legado, hizo ceder al emperador, quien escribió al elector diciéndole que si Lutero no quería retractarse, debía quedarse en Wittenberg. Noten bien cómo ahora ya el emperador Carlos V ya estaba retractándose, ya estaba siendo flexible, ya estaba sintiendo la presión del sistema papal. No bastaba este triunfo para Aleandro, el cual siguió intrigando para conseguir también la condenación de Lutero. Ellos no querían no solamente que Martín Lutero no se presentara en esa reunión en Worms, sino que lo que querían precisamente y definitivamente era la muerte de Lutero. Con una tenacidad digna de mejor causa, insistía en presentar al reformador, a los príncipes y a los prelados y a varios miembros de la Dieta como sedicioso, rebelde, impío y blasfemo. Ahí está de lo que lo querían acusar a Martín Lutero, pero absolutamente no era nada de eso, sino todo lo contrario. Pero la vehemencia y la pasión de que daba pruebas el legado revelaban a las claras el espíritu que estaba animado, es decir, era tan claro, es decir, no podían acusar a Martín Lutero de todo eso porque evidentemente no era cierto, y con eso se evidenciaba el sistema papal, con ello evidenciaba los negros a planes que tenía, las negras intenciones que tenía en contra de Martín Lutero. Es la ira y el deseo de venganza lo que le excita, decían, y no el celo y la piedad. Claro, el espíritu de Satanás estaba dominándolos, estaba guiándolos, porque Satanás siempre quiere lo malo para los hijos del Señor. La mayoría de los miembros de la Dieta estaban más dispuestos que nunca a ver con benevolencia la causa del reformador e inclinarse en su favor. Note bien, todo lo contrario. Entonces, aquí Martín Lutero estaba encontrando gran apoyo de la Dieta. Con redoblado celo insistió Aleandro
cerca del emperador para que cumpliese su deber de ejecutar los edictos papales. Esto, empero, según las leyes de Alemania, no podía hacerse sin el consentimiento de los príncipes, y Carlos V, no pudiendo resistir la insistencia, a las instancias del anuncio, le concedió que llevara el caso ante la Dieta. Aquí estaba Carlos V manateado, está atado de las manos porque no podía él tomar la decisión. Pero noten bien, ya el sistema papal tenía la sentencia de muerte en contra de Martín Lutero sin antes haber sido enjuiciado, sin antes habérsele permitido el derecho que constitucionalmente todo ser humano tiene de defenderse. Y sin embargo, en esta ocasión, Martín Lutero encuentra apoyo de la Dieta y por eso el emperador no puede hacer nada, así que lo va a remitir a la Dieta porque ellos tienen que estar de acuerdo. Fue un día de orgullo para el nuncio. La asamblea era grande y el negocio era aún mayor. Aleandro iba a alegar en favor de Roma, madre y señora de todas las iglesias. Iba a defender al primado de San Pedro ante los principados de la cristiandad. Tenía el don de la elocuencia y esta vez se elevó a la altura de la situación. Quiso la providencia que ante el tribunal más augusto, Roma fuese defendida por el más hábil de los oradores antes de ser condenada. Note bien, llevó la carta más fuerte el sistema papal para la defensa de ellos. Los que amparaban la causa de Lutero preveían de antemano, no sin recelo, el efecto que produciría el discurso del legado. El elector de Sajona no se hallaba presente, pero por indicación suya habían concurrido algunos de los cancilleres para tomar nota del discurso de Aleandro. Note bien, con todo el poder de la instrucción y de la elocuencia, se propuso a Aleandro derrocar la verdad. Arrojó contra Lutero cargo sobre cargo, acusándole de ser enemigo de la iglesia y del Estado, de vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilio y de cristianos en particular. Hay, dijo, en los errores de Lutero, muchos motivos para quemar a 100,000 herejes. Note bien todo lo que estaba declarando este hombre. Es supuestamente la mejor carta del sistema papal para su defensa, todo lo que estaba declarando sobre Martín Lutero, contra Martín Lutero, pero no tenía ninguna base, solamente eran palabras. En conclusión, procuró vilipendiar a los adherentes de la fe reformada, diciendo que son todos estos luteranos, un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de frailes disolutos, abogados ignorantes, nobles degradados y populacho pervertido y seducidos. Cuanto más numerosa, más hábil, más poderoso es el partido católico. Note bien, un decreto unánime de esta ilustre asamblea eliminará a los sencillos, advertirá a los incautos, decidirá a los que dudan, fortalecerá a los débiles. Bueno, como ya hemos dicho, siempre la presunción y siempre la agresión y siempre la violencia de parte del sistema papal, porque no hay argumentos poderosos para debatir lo que se les está proponiendo, lo que se les está declarando, de lo cual también se les estaba acusando. No tenían argumentos, entonces recurren al insulto, a la violencia, a la descalificación. Ese siempre ha sido el trama en el recorrido de la historia del sistema papal. Léalo bien, estúdielo bien, no me lo crea a mí, búsquelo en la internet, fíjese nada más y constate lo que estamos diciendo. No estamos diciendo algo que esté oculto, es algo que todos conocemos, incluso los dirigentes católicos, incluso también muchos de nuestros hermanitos católicos conocen la historia
de crueldad, la historia de violencia, la historia negra del sistema papal. Estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que presentan hoy los que sostienen el error para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Exclaman los que abogan por la religión popular. Son indoctos, escasos de número y los más pobres de la sociedad, y con todo pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Son ignorantes que se han dejado engañar. Cuán superior es en número y en influencia nuestra iglesia. Cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros. Cuánto más grande es el poder que está en nuestra parte. Estos son los argumentos que más sacan a relucir, y que parecen tener influencia en el mundo, pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador. Y sigue la misma situación, sigue, es decir, su filosofía, sus argumentos, su filosofía de defensa sigue siendo la misma: desacreditar, devaluar, discriminar, insultar, violentar a los protestantes. La reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Note bien, tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Claro que no, y aquí quiero hacer un énfasis importante. Martín Lutero recibió parte de lo que nosotros conocemos como la justificación de la fe, por la fe, y Martín Lutero estuvo atacando los excesos también del sistema papal y la errada enseñanza de cómo se iba a alcanzar la salvación. Pero Martín Lutero no recibió toda la luz completa. Sin embargo, nosotros como Iglesia Adventista sí hemos recibido toda la luz completa. Desafortunadamente nosotros no, y debo de reconocerlo, no nos hemos dado a la tarea de predicar todo el mensaje, de esparcir toda la luz. No sé por qué razón, si se tenga temor, si se tenga miedo, no sé si se tenga inseguridad, si no se conozca, si no se sientan preparados, pero por eso estamos aquí nosotros predicando la verdad completa, porque es necesario que la humanidad conozca la verdad completa. Martín Lutero no terminó la reforma protestante. A nosotros nos corresponde, todo el tiempo estamos viviendo respecto al sostenimiento de la reforma protestante. Por eso nosotros somos protestantes por excelencia. Desafortunadamente, las demás iglesias que se dicen ser protestantes, o como nos llaman como nos llama el sistema papal, los hermanos separados, desafortunadamente no, la gran mayoría, a excepción, o mejor dicho, la mayoría, a excepción de la Iglesia Adventista, no ha caído en el juego del sistema papal, y por eso nos van a perseguir, y por eso nos odian el sistema papal, por eso busca argumentos, formas, oportunidades y estrategias para atacar a la Iglesia Adventista. Voy a repetir, la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Note bien, Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo, pero nosotros sí. Por eso tenemos esta gran responsabilidad y esta gran encomienda. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Honda fue la impresión que produjo en la asamblea el discurso delegado. No hubo ningún Lutero para refutar los cargos del campeón papal
con las verdades convincentes y sencillas de la palabra de Dios. Por eso no querían que Martín Lutero estuviera, porque sin duda alguna, en 2 que 3, Martín Lutero iba a echar por debajo todo ese discurso falso, toda esa toda esa palabrería, todo ese verbo mal utilizado, falso. Por eso no quisieron que Martín Lutero no estuviera presente en esa ocasión. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Se manifestaba una disposición general no solo para condenarlo junto con las doctrinas que enseñaba, sino para arrancar de raíz la herejía. Roma había disfrutado de la oportunidad más favorable para defender su causa. Se había dicho todo cuanto pudiera decirse para justificarla, pero aquella victoria aparente no fue sino la señal de la derrota. Note bien, porque el Señor está detrás de todo eso. El Señor está dirigiendo todo. El Señor permite que sucedan algunas cosas porque Él tiene un plan mejor. Desde aquel día, el contraste entre la verdad y el error iba a resaltar más y más, porque la lucha entre ambos quedaba resueltamente empeñada. Nunca desde aquel momento iba a quedar Roma tan segura como antes lo estuviera, en tanto que la mayoría de los miembros de la Dieta no hubieran vacilado en entregar a Lutero a la venganza de Roma. No eran pocos los que echaban de ver por dolor la corrupción que prevalecía. No eran pocos, voy a repetir otra vez. No eran pocos los que echaban de ver con dolor la corrupción que prevalecía en la iglesia y deseaban que se concluyera con los abusos que sufriría el pueblo alemán como consecuencia de la degradación e inmoralidad del clero. Ellos estaban conscientes, estaban sabidos, lo veían, era palpable, era evidente de toda la situación que estaba imperando en el sistema papal y que era necesario realmente una reforma. El legado había presentado al gobierno del Papa del modo más favorable, pero entonces el Señor movió, note bien lo que decíamos, a uno de los miembros de la Dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. El Señor, como decíamos, está detrás de todo eso, y entonces el Señor tiene un mejor plan, una mejor estrategia, y aquí el Señor está moviendo sus piezas. Con noble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias. Note bien, con toda seguridad, con toda firmeza, habla la verdad este duque Jorge de Sajonia. En conclusión añadió: he aquí indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma. Han echado a un lado la vergüenza y no se aplican más que una cosa, al dinero. Note bien, eso es lo que desde Wycliffe, desde Jerónimo, se me olvidó el otro nombre, de Juan Hus, desde entonces ellos estaban acusando, señalando esta terrible situación del sistema papal. Note bien, al dinero, siempre más dinero, de modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino la mentira. Note bien, y no solamente son tolerados, sino también recompensados, porque cuanto más mientan, tanto más ganan. De esta fuente cenagosa es de donde dimanan todas esas aguas corrompidas, podridas, echadas a perder, apestosas. El desarreglo conduce a la avaricia. Es un escándalo que da el clero
precipitando así tantas almas a una condenación eterna. Se debe efectuar una reforma universal. Ahí está la respuesta. No estaba Martín Lutero presente, pero el Señor siempre va a utilizar elementos sencillos, importantes, que lo más trascendental es porque van a decir la verdad. Y cuando la verdad se pronuncia, entonces hay incomodidad, se siente mal la gente, pero es la verdad. Y entonces alumbra a aquellos que están en tinieblas. Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos de Roma y la circunstancia de ser el orador de un declarado enemigo del reformador, daba más valor a sus palabras. Note bien, voy a repetir este párrafo. Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos de Roma y la circunstancia, note bien, de ser el orador, un declarado enemigo del reformador, daba más valor a sus palabras. Es decir, esta persona no estaba defendiendo a Martín Lutero, es decir, no era un defensor de Martín Lutero, pero lo defendió porque el Señor estaba interviniendo. De haber estado abiertos los ojos de los circunstantes, habrían visto allí a los ángeles de Dios arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes de los corazones de todos para que recibieran la verdad. Era el poder del Dios de verdad y de sabiduría el que dominaba a los mismos adversarios de la reforma y preparaba así el camino para la gran obra que iba a realizarse. Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de uno más grande que Lutero se había dejado oír en la asamblea, es decir, de nuestro Dios. Así como hemos estado estudiando en la lección de escuela sabática, que el Señor es quien ha peleado por nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros estamos en una lucha espiritual, en un conflicto espiritual. Pero quien pelea por nosotros es nuestro Dios, y quien obtiene las victorias para nosotros es nuestro Dios. Siempre lo hemos dicho, la obra es de Dios. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos, por qué inquietarnos, por qué estar pensando qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros nos dejamos dirigir por el Señor va a poner en nuestra mente todo eso. La Dieta nombró una comisión encargada de sacar una lista de todas las opresiones papales que obligaban al pueblo alemán. Esta lista, que contenía 101 especificaciones, fue presentada al emperador acompañada de una solicitud en que se le pedía que tomase medidas encaminadas a reprimir estos abusos. ¿Cuántas almas cristianas se pierden?, decían los solicitantes. Cuánta rapiña, cuánta exacciones exorbitantes, y de cuántos escándalos está rodeado el jefe de la cristiandad, es decir, el Papa. Es menester precaver la ruina y el privilegio de nuestro pueblo. Por esto, unánimemente os suplicamos, sumisos, pero con las más vivas instancias, que ordenéis una reforma general, que la emprendáis y que la acabéis. Esas eran las indicaciones, las solicitudes que estaba haciendo la Dieta a el emperador. El concilio pidió entonces que compareciera ante él el reformador. A pesar de las intrigas, protestas y amenazas de Aleandro, el emperador consintió al fin, y Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Con la notificación se expidió también un salvoconducto que garantizaba al reformador su regreso a un lugar seguro. Ambos documentos le fueron llevados por un heraldo encargado de conducir a Lutero a Wittenberg a Worms. Los amigos de Lutero estaban espantados y desesperados, sabedores del prejuicio y de la enemistad en contra de él
que en contra de él reinaba. Pensaban que ni aún el salvoconducto sería respetado, porque ya en otras ocasiones se había faltado, como por ejemplo en el caso de Hus, de Juan Hus, el emperador le había dado el salvoconducto, pero a pesar del salvoconducto, permitió que se le llevara a la hoguera. Entonces, ellos pensaban que aún el salvoconducto ni el salvoconducto sería respetado, y le aconsejaban que no expusiese su vida al peligro. Pero él replicó: los papistas no deseaban que yo fuese a Worms, pero sí mi condición y mi muerte. Pero sí mi condenación, y mi muerte. No importa, rogad por mí, sino por la palabra. No importa, rogad, no por mí, sino por la palabra de Dios. Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros del error. Yo los desprecio durante mi vida y triunfaré de ellos en mi muerte. En Worms se agitan para hacer que me retracte. He aquí el cual será mi retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Qué duras palabras de Martín Lutero. Es decir, Martín Lutero está diciendo, el sistema papal quiere que yo me retracte de lo que yo estoy enseñando, pero de lo que yo me voy a retractar, de lo que yo sí voy a retractarme, es que antes decía que el Papa era el vicario, es decir, el representante de Cristo aquí en la tierra. Ahora digo que es el adversario del Señor. ¿Saben qué significa adversario? Significa diablo. Significa diablo y el apóstol del diablo. Ahí lo deja bien claro Martín Lutero. Qué duras palabras, pero qué gran verdad. Duras palabras, pero qué gran verdad, que están cimentadas, por supuesto, en la palabra de Dios. Lutero no iba a emprender solo un peligroso viaje. Además del mensajero imperial, se decidieron a acompañarle 3 de sus más fieles amigos. Melanchthon deseaba ardientemente unirse con ellos. Su corazón estaba unido al de Lutero y se desvivía en seguirle aún hasta la prisión o la muerte, pero sus ruegos fueron inútiles. Si sucumbía Lutero, las esperanzas de la reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de un joven colaborador. Al despedirse de él, díjoles el reformador: si yo no vuelvo, caro hermano, y mis enemigos me matan, no ceses de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Note bien, los estudiantes y los vecinos que se habían reunido para ver partir a Lutero estaban hondamente conmovidos. Una multitud de personas cuyos corazones habían sido tocados por el evangelio le despidieron con llantos. Así salieron de Wittenberg el reformador y sus acompañantes. Muy bien, le vamos a dejar ahí porque ya el tiempo se nos ha ido, pero el próximo sábado, primeramente el Señor, si tenemos vida y salud y todo está bien, vamos a continuar, porque entonces vamos a ver cómo vamos a continuar con el desenlace. Ahora ya Martín Lutero va a ir a Worms y entonces vamos a ver cómo es que se presenta, qué es lo que dice Martín Lutero. Es interesante, es importante, porque el sistema papal estaba haciendo planes de acabar con su vida y ya sentían que estaban acabando con su vida. Estoy checando este capítulo, es bastante largo, llega hasta la página 181, vamos en la 161, así que todavía nos falta bastante recorrido. Pero lo más importante aquí es que la reforma protestante
la reforma protestante sigue todavía en nuestros días. Nosotros tenemos que seguir dejando bien claro lo que el Señor ha dejado y establecido en su palabra, y tenemos que señalar el error y el pecado. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias esta mañana, Señor, por permitirnos poder estar analizando esta luz que tú nos has dejado. Señor, te rogamos que pueda llegar a los corazones que la necesitan, y que para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día pueda ser de gran bendición, pueda ser de gran provecho, de fortaleza, Señor, y que podamos salir siempre bendecidos. Acompáñanos durante este sábado, dirige nuestras vidas a través del poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que disfruten este santo sábado.